Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué fue lo que pasó durante el experimento del pequeño Albert? Bien, en el video te explico eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. A lo largo de la historia de la ciencia, y en concreto en la de la psicología, se han llevado a cabo experimentos que, si bien contribuyeron a expandir el conocimiento científico, también generaron mucha controversia por lo éticamente cuestionables que fueron. En la ciencia del comportamiento son ya clásicos experimentos como la cárcel de Stanford, el experimento de la obediencia de Milgram, los experimentos con primates de Harlow, que, tras su realización, impulsaron cambios en la psicología experimental. Sin embargo, el experimento del pequeño Albert ha sido, según muchos, el experimento más controversial, dado que, en él, se experimentó con un pobre niño prácticamente abandonado, usándolo de forma experimental para producirle fobias. Veamos un poco más a fondo la historia de este experimento. La figura de Watson es ampliamente conocida en la ciencia del comportamiento, dado que es considerado como el padre de la rama conductista de la psicología. Este investigador, junto con Rosalie Reiner, fue el responsable de realizar un experimento que no pasaría nada desapercibido para la historia de la psicología. Este fue el experimento del pequeño Albert. Sin embargo, antes de explicar el experimento en sí, hace falta explicar los antecedentes que llevaron a Watson a realizar su muy conocida investigación. Watson conocía los trabajos de Ivan Pavlov. Él era un fisiólogo ruso quien había ganado el Premio Nobel de Fisiología en el año 1903 con sus estudios sobre el sistema digestivo. Pavlov había experimentado con perros y mientras realizaba sus experimentos descubrió algo muy interesante que serviría mucho para la psicología. Watson pensaba que todo el comportamiento humano dependía de las experiencias que hubiera tenido la persona. La mente humana era un lienzo en blanco, una tabula rasa, como hubieran dicho los filósofos empiristas, lienzo el cual era pintado con las vivencias del individuo a lo largo de la vida. Estas, por medio del aprendizaje y el condicionamiento, la persona sería de una u otra forma. Lo único que necesitaba Watson era un sujeto experimental, un lienzo con el que poder pintar el cuadro que demostrara sus teorías. En 1920 pudo llevar a cabo por fin su experimento. Su objetivo era probar con un bebé de muy poca edad. Este era el sujeto perfecto a ojos de Watson, dado que era el lienzo blanco perfecto con el que podría condicionar todo tipo de respuestas sin temer que otros estímulos previos a la experimentación contaminaran los resultados. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal? Watson tenía la intención de introducir al bebé una respuesta fóbica por medio de un estímulo. Esta condicionaría para que el niño le tuviera miedo. Después, trasladarían esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al del estímulo condicionado. Finalmente, la última fase del experimento consistiría en extinguir la respuesta fóbica al estímulo condicionado, es decir, corregir el miedo que se le había introducido durante la experimentación. Lamentablemente, por desgracia para el bebé, la fase final nunca llegó. A lo largo de las sesiones, el investigador sometió al bebé estímulos para que le produjeran miedo. Si el objeto o animal no lo hacía, el investigador realizaba algún ruido o acción para que el bebé pudiera asociarlo con tener miedo. La última fase del experimento iba a ser la de tratar de quitarle los miedos inculcados. Esta parte era la más importante, dado que, en teoría, iba a suponer deshacer el daño que se le había hecho. El problema fue que tal fase nunca llegó. Esto, según relatan los investigadores, fue que el pequeño Albert había sido adoptado por una nueva familia, lo cual el experimento no pudo continuar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos pronto, psicocientíficos.